Hola, ¿qué tal? En este tema se hablará sobre los logros educativos que han habido en México desde el año de 1822, con la consumación de la independencia de México, hasta el año de 1921, con el término de la Revolución Mexicana. Después de la consumación de la independencia y que los liberales llegaran al poder, se elaboró un nuevo reglamento general de instrucción que se estableció el 8 de agosto de 1821, donde se establecía que la educación sería gratuita, universal y que también sería igualitaria para todos. Cabe mencionar que este reglamento general se generó en España y tiempo después también tuvo repercusión e influencia aquí en México. En el año de 1822 y 1823 llega a México la primera compañía lancasteriana, que era una escuela que tenía como objetivo la educación masiva, es decir, se pretendía que todos tuvieran una educación y reducir el analfabetismo. Este método estaba basado en preparar alumnos sobresalientes, instruirlos para que después ellos compartieran sus enseñanzas con otros alumnos. El creador de esta compañía lancasteriana fue Joseph Lancaster. El impulsor de este logro educativo fue Lucas Alamán, que era el ministro de Relaciones Interiores y Exteriores. Esto fue durante el periodo de gobierno de Agustín de Iturbide. Y bueno, aquí hubo algunos conflictos, ya que en el ámbito educativo se empezó a perder el control debido a la educación masiva que se estaba otorgando por parte de la escuela lancasteriana. ¿Y cómo afectó esto en la actualidad? Hoy en día en las escuelas públicas las aulas están sobrepobladas y es muy difícil atender a los alumnos al mismo tiempo y brindarles una educación personalizada. Un ejemplo de ello es que en educación básica se atiende un número de alumnos de 40 a 43 alumnos en cada aula. Una propuesta de resolución del conflicto sería que la Secretaría de Educación Pública brinde más aulas y recursos para que sea menos la cantidad de alumnos y así poderles brindar una educación personalizada. En el año de 1833 a 1834, la educación estuvo a punto de tener un gran avance, ya que se expidió una ley donde se establecía una educación con libertad, y en esta reforma también se quería crear una Dirección General de Instrucción Pública para el Distrito Federal. Se tenía la intención de crear libros de textos y otorgar títulos académicos. Entre otros puntos a destacar estaba que la educación primaria se volvería obligatoria, gratuita y libre, que los profesores debían estar bien capacitados para ejercer su profesión y tenían que ser aprobados y certificados por la Dirección General. También se pretendía separar el clero de la educación, brindar educación para todos sin distinguir las clases sociales. Y bueno, el impulsor sobre estos reformas educativas era Valentín Gómez Farías, que era el vicepresidente, y también otro impulsor para esto fue el doctor José María Luis Mora, que era el diputado del Congreso Nacional. El conflicto educativo durante este periodo fue que Antonio López de Santa Anna regresa al poder y rechaza las reformas estipuladas. Argumentaba que no cumplían con el propósito de los estudiantes y prefería regresar a los modelos anteriores que habían funcionado. ¿Cómo afecta esta problemática en la actualidad? Si las reformas que ya se mencionaron se hubieran aprobado cuando se expidieron, posiblemente la educación hubiera tenido un gran avance e impacto desde hace mucho tiempo. Y bueno, una propuesta para esta solución es que las autoridades educativas revisen cada propuesta que se emita y si es a beneficio de los estudiantes, maestros, todo lo que tenga que ver con la educación, pues estas sean aceptadas y promoverlas en tiempo y forma. Entre los años de 1835 a 1842 se publican dos propuestas ante la Comisión de Instrucción Pública, donde se establecía que el gobierno realizaría el Reglamento General de Instrucción, donde se estipula que la educación sería gratuita, pública y uniforme.
que la primaria también debería ser incluida y que el gobierno se haría cargo de crear una dirección de instrucción pública y que se otorgarían 30,000 pesos para su organización. Cabe mencionar que estas leyes ya se habían emitido, pero desafortunadamente Santa Anna pues no las aceptó. Ya apenas se empezaban a regularizar o ponerse en marcha en el año de 1835. En el año de 1842 el gobierno le otorgó a la Compañía Lancasteriana la Dirección General de Instrucción Primaria en todo el país, donde tenía como objetivo brindar una educación para todos e instruir a los jóvenes para que se convirtieran en profesores. Es por ello que la compañía cambia su nombre a Escuela Normal Lancasteriana. Esto fue durante el periodo de gobierno de Nicolás Bravo, que era el presidente interino. En el año de 1843, el Congreso aprueba un Plan General de Estudios donde se ofertan materias comunes en todas las carreras profesionales y la organización de tiempo para ellas, la capacitación para maestros, también en las instituciones, y propuestas para establecer la educación secundaria y superior. El impulsor de este logro educativo fue Manuel Baranda, que era el ministro de Instrucción. A partir del año de 1867, la educación en México empieza a tener un gran impulso y transformación. Se promulga la Ley Orgánica de Instrucción Pública, se crea la Escuela Nacional Preparatoria, se da aporte a la Ley Orgánica de Instrucción Pública en el DF, la educación primaria se vuelve obligatoria, laica y gratuita para los pobres. Se crea la primera secundaria para el sexo femenino, donde se empezaban a formar a futuras maestras. Se crea la primera escuela para invidentes y también la fundación de una Escuela Nacional Preparatoria, teniendo como primer director a Gavino Barreda, quien fue uno de los impulsores de este logro. Era un médico y educador. También gran parte de este logro fue Benito Juárez, que fue el presidente de México del año de 1857 a 1872. Y bueno, aquí también empezaba o se generaron conflictos educativos, ya que apenas como estas leyes se estaban poniendo en marcha, pues todavía había problemas, como por ejemplo las clases privilegiadas eran los que tenían el acceso a la educación. ¿Cómo afecta esto en la actualidad? Se podría decir que a pesar de que la educación pública es gratuita, no todos los niños, niñas, adolescentes, jóvenes reciben una educación, ya sea por problemas económicos o porque no tienen cerca una institución que esté a su alcance. Esto se ve, por ejemplo, en las comunidades marginadas que no tienen cerca una institución, o también se ve muy común en las comunidades indígenas que a veces no tienen acceso a la educación o no se acercan a ella también porque no les entienden a su dialecto. Como propuesta y resolución de este conflicto sería que la Secretaría de Educación Pública atienda estas demandas donde falten escuelas, ya sean las periferias, comunidades, entre otros lugares, y que llegue la educación a todos los rincones del país. También preparar a maestros que entiendan y sepan del dialecto para que también puedan impartir la educación a todas esas comunidades indígenas. En el año de 1869 empiezan a ponerse en marcha las reformas y leyes que fueron emitidas por Benito Juárez. Se expide la Ley de Instrucción Pública, donde la educación primaria por fin se vuelve ya obligatoria y se separa la religión de la educación. Se integran carreras como la medicina, veterinaria, farmacéutica, ingenierías de minas, arquitectura, mecánica. Se crea la Academia de Ciencias y Literatura. A pesar de que había sido una transformación que era una gran ventaja para todos los mexicanos, desafortunadamente también había otros problemas educativos, ya que empezaron a crearse escuelas privadas donde se impartían la religión. Desafortunadamente esto fue un problema muy grande pues para todos los mexicanos o para la mayor parte ya que todavía estaba mucho la influencia de la religión en la educación. Hacia el año de 1873 a 1875
Se impulsa la educación integral y también se abren escuelas para poder atender la demanda de los alumnos. Esto fue durante el periodo de gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada y como impulsor de este logro fue José Díaz Covarrubias. El conflicto educativo que hubo durante este periodo fue que se enteraron o se descubrió que la mayor parte de los maestros no estaban bien preparados ni capacitados para instruir la enseñanza. ¿Y cómo afecta esto en la actualidad? Hoy en día los maestros se enfrentan a grandes retos. Uno, como ya se había mencionado, los salones sobrepoblados, y el otro es la falta de capacitación y actualización docente, lo cual impide que algunas veces los maestros no estén preparados para afrontar situaciones. Una propuesta de resolución para este conflicto es que se destine tiempo y recursos a la capacitación y actualización docente y que esta actualización atienda a las demandas que se presentan en la actualidad. Para el año de 1880 a 1888, ya rumbo al Porfiriato, se crea la Escuela Normal para Maestros bajo el modelo de Orizaba y se implementó un plan de estudios autónomo. Este fue elaborado por Enrique Rebsamen y también fue el director de las escuelas normales. Con el tiempo, estas escuelas fueron llenándose de prestigio. Esto se llevó a cabo durante el gobierno de Manuel González Flores. Y ya en el año de 1888, durante el Porfiriato, se aprueba una ley de que la educación primaria se vuelve obligatoria y gratuita. El impulsor también de estos logros educativos fue Justo Sierra, que era el subsecretario de Educación Pública. Durante el Porfiriato hubo avances educativos, pero solamente fueron para muy pocas personas o para los privilegiados. Se decía que se estaba combatiendo el analfabetismo, pero desafortunadamente eso no era cierto. Entre los años de 1901 a 1905 se quería expandir los niveles educativos. También se crea la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes. Se logra tener un sistema educativo completo. Pero por otra parte, la mayoría de la población estaban en un problema de analfabetización y gran parte de esta población eran los indígenas. También se instruía mediante el modelo positivista, donde solamente las élites tenían el acceso a esta educación. En el año de 1917 se proclama la nueva Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde en el artículo 3 se estipula que la educación será libre, laica y que la educación primaria será un derecho y obligación. Esto durante el periodo de gobierno de Venustiano Carranza. Al terminar la Revolución Mexicana, en el año de 1921, nace el 3 de octubre la Secretaría de Educación Pública, a cargo de José Vasconcelos, y entra en marcha erradicar el analfabetismo en niños, niñas, pero también en adultos. Se crean las bibliotecas y se impulsan las bellas artes. Sin duda, la historia de la educación en nuestro país ha tenido muchos altibajos, pero también grandes transformaciones y aportes que los vemos reflejados hasta el día de hoy en la actualidad. Espero que este video haya sido de gran ayuda y sobre todo que haya sido entendible.